vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ok, bueno, vamos a revisar esta parte de biodiversidad y de genética. Vamos a ir como de lo general a lo particular. Si nos da tiempo hoy, comenzamos a revisar lo de célula y si no, lo revisaríamos el día de mañana. Acuérdense que el día de mañana tenemos clase. Ok, entonces mañana revisaríamos célula, organelos celulares y empezaríamos a revisar también la parte de metabolismo, lo que tiene que ver con nutrición, reproducción, respiración, etcétera. ¿Okay? Y ahorita vamos a revisar rápido esta parte de la biodiversidad y los conceptos relacionados con la genética. Entonces, si hablamos de biodiversidad, ¿qué les viene a ustedes a la cabeza? ¿Ya tienen esa imagen? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué Varias significa? especies de animales, plantas, Ajá, ajá. naturaleza. Es exacto, varias especies de animales y plantas, ¿no? Y podemos ver que hay especies en el aire, que hay especies en el agua, que hay especies en la tierra, ¿no? Bueno, en realidad no debemos de llamarle tierra, se le debe de llamar suelo. Ujú. Entonces, cuando decimos, ay, la tierra, no, es el suelo. Esta parte física que pisamos es suelo. Y los suelos pues van a ser diferentes dependiendo las regiones, ¿no? Ok. Entonces, esas diferentes especies van a convivir en determinadas zonas dependiendo de la presión, la temperatura y las características abióticas que tengan para subsistir. Ujú. Entonces, muy bien. Y ahí ya me dijeron que tiene que ver con la vida. Ajá, correcto. Todas las especies animales o vegetales. Ahora, algunas especies las vamos a poder encontrar en algunas regiones, dependiendo de las características de la zona. Entonces, por ejemplo, no vamos a encontrar leones en el desierto, ¿no? Por ejemplo, sino van a estar en la zona o en el área en donde se encuentren las condiciones para que pueda estar bien. Y esta biodiversidad, pues, va a incluir una, una serie de animales y una serie de vegetales que les permiten organizarse y subsistir en ese ambiente. Esa diversidad va a incluir no solamente plantas y animales, sino también va a incluir algunos microorganismos que ayuden a la proliferación de esas especies vegetales o algunos organismos como los hongos, ¿no? Que también van a permitir esa variación entre las especies y ese subsistir de las especies en una determinada zona o en un determinado espacio, ¿ok? Ahora, hay algo a lo que se le llama variabilidad genética y nos va a quedar un poquito más claro en una diapositiva más adelante en donde comparemos un jaguar. Es decir, si se trata de las mismas especies, ¿por qué pueden presentar unas variaciones? Y esto va a depender por la zona geográfica en la que se encuentren. Entonces, esa biodiversidad va a estar, digamos, clasificada por ecosistemas, ¿no? Y un ecosistema será esa región o ese paisaje en donde las especies se concentren para vivir. Ujú. Y ese ecosistema va a estar determinado geográficamente por la posición de los continentes. Habrá áreas o habrá zonas en donde haya mayor temperatura, en donde haya más cantidad de agua, en donde no sea tan desértico, otras zonas que sean más desérticas y depende de la posición de los continentes en nuestro planeta. Pero nosotros podemos encontrar una gran variedad de especies en cada uno de los ecosistemas que podemos reconocer. Y esos ecosistemas, por supuesto, pues son los que tienen que ver con la presión, la temperatura y las características de los alrededores, lo que los puede clasificar pues como bosques, matorrales, pantanos, ríos, lagos, praderas, selvas, etcétera, ¿no? Y en cada uno podemos observar especies, tanto vegetales como animales, diferentes. Los seres vivos se organizan y a esto le llamamos
niveles de organización biológica con respecto a la cantidad de células presentes en su cuerpo. Esta es organización biológica porque es del propio individuo. O sea, no estamos hablando de una organización dentro de un ecosistema, ¿no? Sino dentro del mismo individuo se va a encontrar una organización biológica y esta tiene que ver con su arreglo estructural celular. Entonces ya sabemos que el átomo es la partícula más pequeña, la partícula más pequeña de la que está constituida la materia, pero que cuando diferentes átomos se juntan, pueden dar a la formación de moléculas, ¿no? O pueden formarse moléculas. Cuando estas moléculas se agrupan de cierta manera, pueden dar el origen a células. El conjunto de células puede formar tejidos, el conjunto de tejidos formar sistemas y ya un conjunto de sistemas forma todo un organismo y esta organización le permite realizar sus procesos de vida naturales para subsistir como especie, ¿no? Entonces, estos serían los niveles de organización biológica. ¿Cuál es la parte mínima de la organización biológica? Bueno, nosotros consideramos a la célula. La célula es la que consideramos la parte mínima de la que está constituido un ser vivo. Pero esa célula, por supuesto, se tuvo que haber constituido a partir de átomos y moléculas presentes en ella, ¿no? Ya sabemos que, bueno, mañana vamos a revisar célula y vamos a ver que la célula, bueno, pues está constituida por diferentes moléculas que le van a dar esa forma que tiene. Va a tener una pared celular, una membrana celular, y esa membrana celular, por ejemplo, va a estar constituida por moléculas a las que llamamos lípidos, que son una especie de grasas, a las que llamamos carbohidrato, que son una especie de azúcares, y que entonces esta célula, para haberse formado, pues tuvo que haber tenido la presencia de moléculas, ¿ok? Entonces así se organiza la vida de lo menos a lo más, o de lo micro a lo macro. Ahora, cuando hablábamos de los ecosistemas, pues dijimos que dependiendo la región en la que se encuentre geográficamente un lugar, va a presentar ciertos ecosistemas. Aquí en nuestro país tenemos, vean, en su mayoría pastizales y matorrales, que son como zonas un poco más áridas, es decir, que no va a haber mucha humedad, y esto se concentra, vean ustedes, del centro hacia el norte de la República Mexicana, aunque hay una considerable zona, vean toda esta de acá, de bosques templados. Sí, sí, compañerito, es para todos. Es para todos este domingo y que queden el próximo también. Sí, sí, es para todos. Tienen que concentrarse algunos domingos porque de otra forma no completaríamos los temarios de todas las asignaturas. Sí, nos conectamos mañana y la siguiente semana también, ¿ok? Aunque la siguiente semana es además de para tener clase con las... Examen, ¿no? Sí, es examen, pero hagan de cuenta que el examen a lo mejor dura 2 horas o 3 horas y el resto es de clases, así de acuerdo al horario. Supongamos que no tendrían a lo mejor la clase de las primeras 2 horas, porque ahí harían el examen, pero de las siguientes ya tendrían clase porque ya no hay examen. Ajá, el examen no dura de las 8 a la 1:30. Dura a lo mejor 3 horas, 3 horas y media, y el resto del tiempo ya lo tendrían de clase. Es correcto. Ok. Bueno, es que me preguntó un compañerito. Ok. Entonces, veamos, dependiendo la humedad, la presión y la temperatura, sí, Fer, sí, no se preocupe. Entonces, dependiendo de esas características, nosotros podemos ver que tenemos selvas, bosques templados, pastizales, matorrales. Hay zonas desérticas, por supuesto, aquí en la zona norte, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, van a tener zonas desérticas, un poquito también en el centro de nuestra República Mexicana, vamos a encontrar por Puebla, Oaxaca, algunas zonas un poquito más desérticas, más secas, pero bueno, esta distribución depende de
cómo geográficamente está acomodado nuestro país, nuestra República Mexicana. Aquí hacia el sur es una zona más húmeda, más llena más selvática. Esta parte más selvática conlleva a otro tipo de árboles, mayor humedad y por supuesto especies específicas de esa zona. Ok, bueno. Entonces, en los ecosistemas, va a haber un conjunto de especies que van a convivir en una zona. Al conjunto de especies le vamos a llamar sistema biótico. Todo lo que tiene vida se le llama biótico y van a tener ambientes abióticos o condiciones abióticas. Se le denomina abiótico a aquello no, lo que está muerto no, lo que no tiene y no ha tenido vida. El agua, el aire, el suelo, la presión, la temperatura, todas esas características que permiten la vida, a todas esas se les considera factores abióticos. Entonces, cada ecosistema va a estar eh, representado por las condiciones abióticas de la zona y el conjunto de animales o factores bióticos que se encuentren ahí. Y dentro de estos ecosistemas, pues va a haber una serie de relaciones entre las especies para subsistir. A estas relaciones las podemos conocer como relaciones interespecíficas o relaciones interpersonales. ¿Ok? Me puso modo avión. ¿Ahí me escuchan, chiquillos? ¿Me siguen escuchando bien? Sí. Ok, ok. Que no sé qué pasó aquí. Ok, bueno. Entonces decíamos que esas relaciones interespecíficas o interpoblacionales que se pueden dar en las especies son como estas que vamos a checar a continuación. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, el mutualismo, en donde dos especies conviven entre ellas beneficiándose. Las dos especies van a convivir, pero no se van en esta relación en la que se encuentran las dos, no va a haber un daño para alguna de las dos. Las relaciones interespecíficas se van a representar con signos. Cuando una especie es beneficiada, se representa con un signo positivo. Cuando una especie es perjudicada, se representa con un signo negativo. Y cuando a la especie no le beneficia ni se perjudica, se representa con un 0. Entonces, las relaciones que podemos encontrar aquí son las siguientes. Dice aquí que este pajarito se va a alimentar de los insectos que lleva el rinoceronte. Como puede estar su piel muy gruesecita y un poco mugrosita, ¿no? De todo lo que quizá no tenga mucha agua y se le empiecen a poner acá desechos, vienen los insectitos y pues lo molestan. Este pajarito se alimenta de los insectos que puedan andar por acá y eso ayuda al rinoceronte. Por lo tanto, el rinoceronte se beneficia y se le da un signo positivo porque hay un beneficio, pero el pajarito al estarse alimentando, pues también se beneficia, ¿no? Entonces también le ponemos un signo positivo. En esta relación hay más, porque ambos se benefician. Tenemos este tipo de relaciones, el comensalismo, en donde podemos ver que una especie se beneficia, en este caso se beneficia el pajarito, porque puede hacer su nido en un árbol y en ese nido puede poner sus huevos y tiene un espacio para descansar, ¿no? Entonces el pajarito se beneficia y el que el pajarito ponga su nido, pues no perjudica en nada al árbol, ¿no? Al árbol no le pasa nada, ni se beneficia ni se perjudica, entonces esa relación para el árbol la podemos poner con un 0, o sea, no va a haber
ningún perjuicio y tampoco va a haber ningún beneficio. Tenemos esta otra relación que yo creo que también todos identificamos muy bien, que es el parasitismo, ¿no? Entonces, las pulgas y los piojos, por ejemplo, que se posan en los pelos de los animales, lo hacen con la intención de alimentarse, en este caso de la sangre de sus huéspedes, y por supuesto ahí llevar una relación alimenticia en donde tengan la energía suficiente para reproducirse y tener crías, ¿no? Entonces, en esta relación, pues por supuesto que la pulga o el piojo, pues bien contentos comiéndose la sangre del pobre huésped, pero al huésped lo perjudica, ¿no? No solo porque dentro de eh, no solamente porque le esté quitando, por ejemplo, la sangre, ¿no? Sino que muchos de estos bichos también, de estos parásitos, eh, al momento de morder, al momento de morder a su víctima aquí para succionar la sangre, le pueden estar introduciendo algún tipo de bacterias o de otros parásitos que posteriormente lo van a enfermar más, ¿no? Ya deja tú que le quite la sangre y lo deje ahí todo debilucho. Puede introducir algún otro tipo de bacteria o de parásito que le cause alguna enfermedad. Entonces, definitivamente el huésped se perjudica y la relación la marcamos con un signo negativo. Entonces, a ti te pueden preguntar a través de signos positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, negativo o positivo cero, ¿no? ¿Cómo va la relación con las especies? Te debes de aprender estos nombres: mutualismo, comensalismo, parasitismo, competencia, depredación. Ajá. Este mutualismo ya lo vimos, comensalismo ya lo vimos, parasitismo ya lo vimos, pero también hay competencia. Hay regiones en donde los individuos van a competir en cuestión de la manada, van a querer dominar una cierta zona o una cierta región y entonces van a pelear. Si hay competencia, uno va, los dos van a perder. Si hay competencia, los dos pierden, porque en esa lucha por tener el espacio va a haber daños en la especie, en los individuos que estén peleando por esa región. Entonces puede ser negativo, negativo la relación de la competencia, o puede haber una relación de depredación, de, el depredador y la presa. Obviamente el depredador pues va a ganar y la presa va a perder. Aquí la relación sería más menos, ¿no? En la depredación. Y en la simbiosis es un poco como el comensalismo, ¿no? La simbiosis es la relación en donde los dos pueden beneficiarse, ajá, o en donde los dos pueden dañarse. Entonces, dentro de la simbiosis está el mutualismo y el comensalismo. ¿Mm? O el parasitismo, porque ya vimos que uno necesita del otro para vivir, pero al otro le hace daño. Y con respecto al mutualismo, en donde las dos se benefician, ¿se acuerdan? Como el del rinoceronte con el pajarito, pues puede haber de dos tipos el mutualismo: facultativo, en donde están juntos y se benefician, pero si se separan, pues no pasa nada. Ahora sí que cada quien en lo suyo, cada quien vive bien y todos felices. Pero hay un mutualismo obligado. Ahí sí, una especie no puede subsistir sin la otra. Ajá, no puede vivir. Juntos se ayudan, pero si se llegan a separar, no pueden subsistir solos. ¿Ok? A uno le falta necesariamente el otro para poder subsistir, y entonces en este caso sería un mutualismo obligado. Entonces, esa es la relación que pueden tener las especies con respecto a la convivencia dentro de un ecosistema. Y se acuerdan que habíamos hablado de la variabilidad genética, que puede haber unas especies que se vean un poquito diferentes, que sea la misma especie, pero que se vean un poquito diferentes en sus características físicas con respecto a la región en la que se encuentran. Entonces, veamos, este es un jaguar del Pantanal de Brasil, ahí del Amazonas. Véanlo, vean el color, es más cafecito, más anaranjadito, está como muy gordito y grandote, ¿no? Este es un jaguar mexicano. El color de la piel es diferente, el color de las manchitas es como más negrito,
poquito con amarillo, pero más negrito. El jaguar mexicano es más chico y más delgadito, pesa entre 30 a 50 kilos. El jaguar del Pantanal de Brasil puede pesar hasta 100 kilos. Vean, casi es el doble del tamaño uno del otro. Los dos son jaguares, los dos son la misma especie, pero por la región en la que se encuentran, sus características físicas, pues cambian un poco. Los genes varían un poco por la región en la que se encuentran. Sin embargo, los dos son jaguares, ¿no? Entonces, si los vemos así, podríamos decir, ay, no, son dos especies diferentes porque este está hasta lo doble de tamaño que este. Pero no, es la misma por las condiciones de zona, se adapta y se ve diferente. Entonces, sí podemos verlos tan solo en el colorcito, ¿no? En el colorcito y en el tamaño. Hasta este se le ve su carita más chiquita, más delgadita, este se ve más grande, más imponente. Entonces a eso se refiere con que los genes pueden variar dependiendo del ecosistema y la zona donde se puedan encontrar las especies. ¿Okay? Ahora, esos genes, nosotros sabemos que las características que tienen los hijos, pues son heredadas de los padres, ¿no? Y entonces, esa es un área de la biología, ¿no? Que se encarga del estudio de cómo se transmiten esas características de los padres a los hijos. Es una rama de las ciencias biológicas y estudia la herencia, ¿no? Entonces, tiene que ver con cuestiones hereditarias. Y una de nuestras moléculas muy importantes en la transmisión de estas características genéticas, pues es el ADN. ¿Qué significan estas siglas ADN? Ácido desoxirribonucleico. Ok, ácido desoxirribonucleico. Y esto desoxirribo tiene que ver con la molécula de azúcar que conforma la estructura del ADN. Entonces vamos a ver el ADN, pues, ¿qué hace? ¿Para qué sirve? Es en donde se va a guardar la información genética del papá y de la mamá. Va a contener lo necesario para que un organismo herede las características de otro y también pues pueda realizar sus diversas funciones, ¿ok? El ADN se organiza en cromosomas. ¿A qué se refiere este? Todos como que reconocemos la doble hélice, ¿no? Todos reconocemos así la doble hélice del ADN que ahorita vamos a ver. Pero este ADN, ¿en dónde se guarda? Ah, pues va a haber unas estructuras, ahorita las vamos a ver también, así. Eh, en realidad esto es así, ¿eh? Un cromosoma, hagan de cuenta que son dos patitas así, pero que como se unen acá, pareciera que estamos viendo una X. Hagan de cuenta que el cromosoma es una bolsita en donde se va a guardar el ADN, ¿no? Como el empaque en donde va a estar guardado el ADN. Entonces, ahí se va a organizar. Dice acá, el ADN está organizado en cromosomas, ¿ok? En células eucariotas, la célula, vamos a ver mañana, pero ¿qué es una célula eucariota? Aquella que tiene núcleo. Entonces, si mi célula tiene núcleo, ahí se van a encontrar los cromosomas. Hagan de cuenta, está acá mi célula, ¿no? Y tiene su núcleo. Su núcleo tiene una región, ¿no? Su núcleo tiene, la célula tiene su núcleo. Es una región así, específica. Entonces, acá va a estar los cromosomas van a estar aquí, ¿no? Aquí. Y dice que los cromosomas van a encontrarse lineales. Pero si de repente me encuentro una célula que no tenga núcleo, pues el ADN va a estar así como enrolladito así. Hagan de cuenta, así, como enrolladito. El cromosoma sería circular, va a estar ahí regado por toda la célula. En las células que no tienen núcleo. En las que tienen núcleo, va a estar ahí concentradito, bien alineadito, ¿no? Entonces, dependiendo del núcleo o no, el ADN va a estar acomodadito en las células, ¿ok? ¿Qué más? Dice aquí que el ADN se compone de dos cadenas, ¿no? Acá vimos que nuestras cadenas están enrolladas, pero si las desenrollamos, vean, acá hay una cadena
Y acá hay otra cadena. Pero que esas cadenas van a tener nucleótidos. Esas cadenas van a tener nucleótidos. Es decir, aquí va a haber algo pegado a la cadena. Aquí va a haber algo pegado. Cada cadena va a tener algo pegado ahí. Eso que está ahí pegado se le llama nucleótido. Ujú. Cada nucleótido, ajá, cada una de estas cosas que se le peguen a la cadena son moléculas químicas. Ajá, esos nucleótidos son moléculas químicas. Ahorita vamos a ver esas moléculas químicas. Ujú. Ah, ok. Dentro de estos nucleótidos, que es lo que se le pegó a la hebra de ADN, ujú, vamos a encontrar moléculas de azúcar, fósforo y una base nitrogenada. Ahorita vamos a la parte química para que veamos cómo es la constitución. Pero algo muy algo muy importante para reconocer es la base nitrogenada. Esta base nitrogenada es esto de acá. Las bases nitrogenadas son 4. Esto que no se les olvide, que puede ser pregunta muy importante de examen. ¿Cuántas son las bases nitrogenadas? 4. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Si estamos hablando de ADN, porque acuérdense que también hay ARN. Si estamos hablando de ADN, las 4 bases nitrogenadas son adenina, A, timina, T, citosina, C y guanina, G. ¿Vale? Esas son las 4 bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina, guanina. Estamos hablando de ADN. Ujú. Ahora, ¿se acuerdan de los cromosomas? ¿Le puedes regresar tantito, por favor? Sí, claro, claro, claro. A ver, échale un ojito. Ya, gracias. Ok. Perdón, perdón. Ok. Bueno, ¿se acuerdan de los cromosomas? Esta es como una representación del cromosoma. Vean, tiene 2 patitas. Acá tenemos una patita y otra patita. Y acá tenemos otra patita y otra patita. Adentro de los cromosomas está el ADN. ¿Se acuerdan que decíamos que el cromosoma era como la bolsita? Cromosoma significa cuerpo coloreado. ¿Por qué cuerpo coloreado? Porque cuando se le saca una fotografía, digamos, se le ven rayitas de colores. Ujú. Entonces, cromo significa color y soma significa cuerpo. Entonces, cromosoma significa cuerpo coloreado porque los genes que están dentro del ADN se tiñen de cierta coloración por los componentes químicos que tiene. Entonces, estos cromosomas que tienen 2 patitas están unidos por un centrito al que llamamos centrómero, como un cinturoncito. Vean, adentro de los cromosomas está el ADN. Y acá hay una palabrita importante que tenemos que reconocer. Gen. ¿Qué significa gen? Gen es un fragmento del ADN que tiene información específica. Entonces veamos, si acá está nuestro ADN, hagan de cuenta que a lo mejor estos dos forman un gen. ¿Qué gen? Ah, pues el gen que da el color al cabello, por ejemplo. Y a lo mejor este por acá es el gen que te da la estatura. Y a lo mejor este por acá o estos dos es el gen que te dice el color de tu piel. Y el de por acá, el color de tus ojos. Y el de por acá, tu complexión, si vas a ser delgado o vas a ser más gruesecito. Y el de por acá, tu altura, si vas a ser muy alto o vas a ser más bajito, etcétera, etcétera. Cada partecita que van a ser los genes son los que van a tener
alguna información. Ajá, van a tener alguna información específica del individuo. Entonces, acá podemos, dice el gen 1, el gen 2, el gen 3 o el gen 4 y cada gen es información específica de la persona, ¿no? Miren, acá está la célula eucariota, acá está la célula, tiene su núcleo, adentro del núcleo están los cromosomas y adentro de los cromosomas el ADN. Entonces, acá ya vamos a ver la constitución de la molécula. Químicamente, cómo está constituida esa molécula. Esto que vemos acá como las líneas y los palitos que tiene a un lado es esto mismo abierto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos? Las hebras son las líneas, estas líneas de colores. La hebra es esta grandota, la naranja y la azul. En cada hebra va a haber estos pedacitos que dijimos que cierta cantidad van a ser un gen con alguna información. Entonces, cada pedacito de estos está constituido por un azúcar. Si hablamos de ADN, acuérdense que el azúcar es la desoxirribosa. Uh-huh. Cada pedacito va a tener su grupo fosfato, o sea, una molécula de fósforo, su azúcar y su base nitrogenada. ¿Se acuerdan de las bases nitrogenadas? Son estas 4. Adenina, timina, citosina, guanina. Uh-huh. Este acomodo de las bases nitrogenadas, vean, la A siempre con la T. Imagínense que la A es una flechita y que la T tiene esta forma. Es como si fuera una llave y una cerradura. Ajá. La A siempre debe de ir con la T. O al revés, la T, ajá, con la A. Pero siempre, si es una flechita y debe de embonar como una llave, pues siempre debe ser la relación de la A con la T. O la T con la A, siempre. Uh-huh. Es ese par va siempre. Se dice pares conjugados porque son los que van juntos. Y siempre la C con la G. Entonces, supongamos que aquí es la C y tiene forma de bolita, por lo tanto, la G pues tendría que tener así, como forma de bolita. Bueno, tendría que ser más redondita, ¿no? Como forma de bolita para que la pueda atrapar, como llave y cerradura. Siempre son en estos pares, acuérdense, adenina con timina y citosina con guanina. Si de repente en el examen te piden que identifiques al par incorrecto, pues sería la A con la C o la A con la G. No van a poder ir nunca, porque si va a ser como una llave y cerradura, pues este que está de bolita, por ejemplo, ajá, pues no va a poder venir a engancharse aquí, que parece triangulito. No combina, ¿no? No combina y eso no podría ser posible. La A con la T y la C con la G. Siempre te debes de fijar que se encuentren en estos pares. Ahora, químicamente, si ya queremos ver a las moléculas desde su estructura química más a fondo, bueno, pues esto que está en las hebras del ADN, químicamente es esto. El grupo fosfato, que era la bolita que veíamos aquí, la molécula de azúcar, que es este pentagonito que tenemos aquí, y la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son estas, la adenina con la timina, la citosina y la guanina, y se representan con estas letras A, T, C, G. Ajá. A, T, C, G. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el ADN? Esto es ADN, ¿vale? Esto ya sabemos que es ADN. ¿Cuál es la diferencia del ADN con el ARN? ¿Qué significa ARN? Si el ADN era ácido desoxirribonucleico, ¿qué significa ARN? ¿Se acuerdan? El ADN es desoxirribonucleico. El ARN es ribonucleico. ajá, ribonucleico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La molécula de azúcar. El ADN tiene desoxirribosa, que es esta moleculota de acá, y el ARN tiene ribosa.
¿Mm? La diferencia entre ADN y el ARN es el azúcar. Esa es la molécula de azúcar. Pero también va a haber otra diferencia. Nuestras bases nitrogenadas, nos acordamos siempre, adenina con timina y citosina con guanina. Ajá, siempre en el ADN. Pero ¿qué pasa en el ARN? Vean, acá hay una base de metiche que dice uracilo. Acá la relación es citosina-guanina, pero la timina no va a ir con la adenina. La timina tiene que ir con el uracilo, ¿sale? Con el uracilo. Esta va a ser la diferencia, el azúcar y la base, que es el, el uracilo. Ajá. Entonces, esa es la diferencia, la base nitrogenada. Y ustedes me van a decir, bueno, si todos estamos constituidos de las mismas bases nitrogenadas, ¿por qué somos diferentes los perros, de los gatos, de los ratones, de las abejas, de los humanos? Tiene que ver con la cantidad de estas bases. Todo lo demás es igual, ¿eh? Con la cantidad de estas bases y cómo estén acomodadas. ¿Cuántas AT, CG, CG, CG? O al revés, porque acá puse adenina con timina, pero también puede ser timina, adenina. Es decir, que en lugar de estar a la derecha la timina, pues esté a la izquierda. No importa si está una primero y otra después o se intercambian de lugar, eso no importa, siempre y cuando la relación sea la misma. Ajá. Ajá. Entonces, estas relaciones y estas cantidades son lo que va a hacer diferente a todos los seres vivos. Si somos del planeta Tierra, si somos del planeta Tierra, estas son las bases que nos deben de constituir a todos, a todos. Ajá. Ya si vienen de otro planeta, bueno, a lo mejor ahí, si les hacen un estudio, a lo mejor ya no correspondan las bases, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que en los cromosomas se guarda el ADN? Ajá. Todos los seres vivos tenemos una cantidad de cromosomas. Nosotros, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas. Nosotros, niños y niñas, tenemos 46 cromosomas. ¿Vale? Ahorita vamos a ver que otras especies tienen otra cantidad. Nosotros tenemos 46. Esos 46 se acomodan en pares. Ujú. Es decir, van acomodaditos de par en par. Vean, acá tenemos el par 1, acá tenemos el par 2, el par 3, el par 4 y así sucesivamente hasta llegar al par 23. ¿Por qué en este par 23 hay 4? Si debe ser un par. Ah, ok. Bueno, 22 pares, o sea, hasta acá. Vean ustedes. Hasta acá, todo esto. A estos 22 pares se les llama cromosomas somáticos. ¿A qué se refiere con somáticos? Soma significa cuerpo. Entonces, van a ser los cromosomas que se encuentren distribuidos por todo nuestro cuerpo, los que nos van a dar el color de piel, la complexión, el color de los ojos, la forma del cabello, la forma de la carita, eh, todo, todo, la información de nuestros órganos, de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de nuestro pulmón, toda la información de todo nuestro cuerpo. Pero va a haber un par específicamente para que nos diga, va a ser niño y entonces cuando lo escribimos lo representamos como XY o va a ser niña. Y cuando es niña, lo representamos con las letras X, X. Entonces, tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 te van a dar todas las características de tu cuerpo, todas. Y dos, específicamente dos o un par,
se le va a denominar par sexual. De los 46, 44 son de todo el cuerpo y 2 te definen sexualmente si eres un niño o eres macho o si eres una niña o eres hembra. Ajá. Hombre o mujer. Bueno, lo que sería el género femenino masculino. Ujú. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿Estamos bien? No, todo bien. Ok, ok. Ahora, esta representación, acuérdense, la hacemos XY, cromosomas XY cuando hablamos de varones, XX cuando hablamos de hembras. Ahora, ¿por qué si todos tenemos cromosomas, si todos tenemos ADN, si todos tenemos adenina, timina, citosina, guanina? ¿Por qué somos diferentes hombres de gatos, de perros, de maíz, de jitomate, de cebolla, de ajo? ¿Por qué? Cantidades de esos cromosomas y además de diferentes cantidades, pues tenemos acomodos de las bases nitrogenadas diferentes. Entonces, vean, el hombre tiene 46 cromosomas y aquí, por ejemplo, tenemos 46 y la ballena tiene 44. Pero vean, el perro tiene 78, ¿no? Y el gato 38. Y así, la cantidad va variando dependiendo de las especies, pero también los vegetales tienen sus cromosomas. Aquí el ajo tiene 16. Ajá, el ajo tiene 16, el jitomate tiene 24, el maíz tiene 20 y todas las especies tienen una cantidad de cromosomas. ¿Cuántos creen que tiene la mosca? 2. Ajá, dos, pero varía también si es hembra o macho. Ajá. Entonces, en cuanto a si va a tener 2 o 4, tiene que ver con que si es hembra o es macho, ¿no? Entonces, esta cantidad va a variar con las especies y eso es lo que nos hace diferentes, la cantidad de cromosomas. Ya si ustedes pueden buscar y van a encontrar que cada especie va a tener alguna cantidad. Ahora, puede pasar que haya especies que tengan la misma cantidad, ¿no? Que diga, ay, el ratón tiene 42 y no sé, otra especie también 42. Entonces, ¿por qué son diferentes? Ah, pues porque a lo mejor el ratón tenía más adeninas con timinas y el otro tenía más citosinas con guaninas. O el ratón tenía, en lugar de tener adenina, timina, tenía timina, adenina, ¿no? Una a la izquierda y otra a la derecha. Y eso también tiene mucho que ver para las características de las especies. Ahora, ¿qué más de los cromosomas es muy importante? ¿Se acuerdan que los cromosomas iban acomodaditos de par en par? De par en par. Resulta que si en este par, aquí, por ejemplo, ya ven que los representamos con la letra X, ¿eh? No necesariamente porque sea femenino o masculino, acá puede ser cualquiera. Supongamos que esté ese par y de repente se le pierde una patita. Algo pasó y se le pierde una patita y eso ya provoca cambios en el individuo. O se le pierde un bracito. Eso provoca problemas en el individuo. O algo pasó y ching, este se perdió. Y en lugar de haber dos, nada más había uno. Eso provoca cambios. O tenía yo dos y de repente, ¿qué creen? Vino uno de metiche. Ya no había un par, ahora había tres. Y eso provoca problemas. A estos cambios que sufren los cromosomas, a estos cambios se les llama aberraciones cromosómicas y generalmente derivan en algún daño al individuo. A esos daños se les llama síndromes y esos síndromes van a estar relacionados con problemas de conducta, con problemas de crecimiento, con problemas de lenguaje, con problemas cardíacos, con problemas en donde el individuo quizá no tenga condiciones de vida adecuadas, incluso que pueda vivir
menos años de lo esperado eh, por ya como humanidad, ¿no? Que ya podemos llegar incluso a más de 100 años, ¿no? Entonces, que pueda vivir 10, 15, 12, 8 años, etcétera, por estas afecciones que puede tener a nivel neuronal y que puede tener sobre todo a nivel cardíaco. Una de las afectaciones más importantes en cuestiones cromosómicas es la que ocurre en el par 21. ¿Se acuerdan que los cromosomas van de par en par? El par 1, el par 2. Entonces aquí vemos en esta imagen o en esta fotografía de los cromosomas cómo van de par en par. El par 1, el par 2, el par 3. Cuando algo le pasa al cromosoma en alguno de los pares, pues ocurre cierta anomalía. Cuando específicamente en el par 21, en lugar de haber dos, llegó uno de metiche por acá y ahora ya tenemos tres, si esto ocurre en el par 21, el individuo automáticamente va a presentar síndrome de Down. Entonces, este es un ejemplo muy característico o que puede ser como muy observable o que del que nosotros podemos tener conocimiento de una forma más visible o que pudimos haberlo visto con algún individuo que pueda presentar estas características y es porque ocurrió una mutación. Una mutación es que llegó un cromosoma de más en ese espacio. Si el cromosoma de más hubiera llegado en el 20, hubiera llegado en el 19, en el 18, en el 17, obviamente ya no es síndrome de Down, es otro síndrome. Hay una serie de síndromes, ajá, increíble, ¿eh? Hay en el cromosoma 18 hay un síndrome que se llama síndrome de Cri-du-Chat, que la personita tiene características como de felino. Entre su naricita y su boquita pareciera como si estuviéramos viendo un gatito. Además, como que esas personas hacen sonidos como si fueran como de gato, así, ¿no? Como el llanto. Entonces, y si ocurre la anomalía en el 9, en el 8, en donde ocurra, por supuesto, la característica va a ser diferente. También pueden ocurrir esos síndromes en los cromosomas sexuales. Vean, acá está, aparece hasta el par 22, ajá, pero a partir de acá dice XY, ¿no? Son los pares que definen el sexo. También puede haber trisomías o monosomías, que era lo que les decía, si de repente acá se perdió, ¿qué onda? Nada más nos quedó uno. También puede haber monosomías, que ya no está el par y que ahora hay uno. Eso provoca problemas. También en cuestión sexual puede haber que, no, ya saben, el género masculino se representa con XY y el de la mujer se presenta con XX. Puede haber en lugar de aquí XY, puede haber XYY, por ejemplo. También puede haber trisomías. O puede haber aquí XXY o puede haber XXX. O que alguno se pierda. Y eso, por supuesto, si está dando la identidad sexual y tiene que ver con caracteres sexuales, pues puede estar provocando quizá que la persona sea estéril, no pueda tener hijos, que pueda presentar ciertas características más femeninas o más masculinas con respecto a las hormonas, ¿no? Que tiene el individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en esos cromosomas sexuales tenemos que reconocer cuáles son como las enfermedades súper sobresalientes de esos cromosomas sexuales. Ahora, cuando dice acá enfermedades ligadas al sexo, se refiere a los cromosomas. Una cosa es enfermedad ligada al sexo y otra cosa es enfermedad de transmisión sexual. Ese es otro chisme, ¿sale? Eso no lo estamos viendo todavía, lo vamos a ver después. En las enfermedades ligadas al sexo tienen que ver con los cromosomas, o sea, con el cromosoma X y con el cromosoma Y. ¿Recuerdan? Femenino XX, masculino XY. ¿Por qué venían acomodados los cromosomas en par? Perdónenme que no les dije eso. ¿Por qué vienen en par? Ah, pues porque cuando nace un individuo, tuvo que haber tenido un papá, ajá, tuvo que haber tenido un papá y ese papá le transmitió
toda su información a partir de un cromosoma, ajá, y tuvo que haber habido una mamá, porque somos organismos que no nacemos, por ejemplo, como las bacterias. Una bacteria se divide en dos y ya tenemos dos bacterias, ¿no? O una estrella de mar, se le cae un pedacito de su cuerpecito y ya se forma una nueva estrella de mar. Hay organismos en donde no se necesita tener dos progenitores, es decir, hembra y macho, no se necesita. Un solo individuo puede reproducirse para tener más descendencia. En el caso de nosotros como humanos, necesariamente se necesita dos progenitores, porque papá tiene la mitad de la información genética y mamá tiene la mitad de la información genética. De otra forma, no podría nacer un nuevo individuo. Entonces, como se necesita de un papá y se necesita de una mamá, ajá, entonces mamá va a mandar sus cromosomas con su información genética, papá va a mandar sus cromosomas con su información genética y entonces ya, si nace un nuevo bebé, pues tendrá la información del papá y tendrá la información de la mamá. Por eso los cromosomas los acomodamos en pares. A lo mejor un par es de la estatura. Ah, pues papá mandó su información y mamá mandó su información. Entonces ya el bebé va a tener la información de los dos, pero ahorita vamos a ver que dependiendo del tipo de gen, va a parecerse al papá o va a parecerse a la mamá, el hijo. Entonces, por eso iban de par en par. Pero nos quedamos en que, ¿cuáles son las enfermedades ligadas al sexo? Son las que se van a concentrar dentro de los cromosomas sexuales. Y entonces, dos muy importantes que no se les olviden son el daltonismo y la hemofilia. El daltonismo tiene que ver con esta capacidad de poder observar las coloraciones roja y verde. Si la persona es daltónica, pues ve como en tonos de gris, no distingue el verde verde, así como lo podemos ver quienes no seamos daltónicos, y no distingue el rojo. Solamente ven como en tonos grises. Esa es una enfermedad que se da porque el gen sexual, el gen X, lleva la enfermedad. La hemofilia es una enfermedad en donde la sangre no coagula, no se forman coágulos. Entonces, si la persona se da un golpecito, ya se le hace un moretón, ¿no? O si la persona se corta, no deja de sangrar y no deja de sangrar y no deja de sangrar porque no hay plaquetas que vengan y cubran la zona, ¿no? Pongan un taponcito para que no se siga desangrando. Lo triste de todo esto es que son enfermedades que van a padecer los hombres y que las mujeres van a ser las responsables de transmitirla. La mujer lleva, digamos, el gen defectuoso porque está en el gen X, en el cromosoma sexual X. Aquí está el daño, acá está la enfermedad. Y si la mujer tiene un gen X dañado, acuérdense que la mujer es XX. Si la mujer tiene un gen X dañado, pero el otro sano, oh, pues ya la libró. La mujer no se va a enfermar, porque el otro gen le está haciendo ahí como el paro para que no se enferme. Pero si esa mamá, vean, acá está, si esa mamá le tiene dos X, acuérdense que para que se dé el sexo masculino, tenemos que tener X y Y. Entonces, si esa mujer a su hijo tiene un hijo varón y al hijo varón, en lugar de pasar mamá lo que es ajá, el varón no tiene otro cromosoma X con cual contrarrestar la enfermedad y chin, se enferma. Ajá. Entonces, por eso, los hombres padecen las enfermedades y las mujeres son las transmisoras. Las dos enfermedades como más sobresalientes o más importantes o que te pueden preguntar en el examen de las enfermedades ligadas al sexo van a ser el daltonismo y la hemofilia. ¿Dudas ahí, chiquillos? ¿O por qué los cromosomas van de par en par? ¿Dudas? ¿No? No. Ok.
Ahora, dos palabras importantes que hay que conocer. Genotipo, ¿qué significa genotipo? Es el conjunto de genes. Todo el total de genes que tenemos como individuos, a eso se le llama genotipo. El total, todos los genes que tenemos. Y hay otra palabrita, fenotipo. Fenotipo es todo lo que observamos, todos los rasgos observables de un individuo. Por ejemplo, una rosa blanca. Lo que observamos es el color blanco. Lo que no observamos es los genes que están dando ese color blanco. Los genes es el genotipo, lo blanco es el fenotipo. ¿Qué otra cosa? El cabello chino de las personas. Lo que observamos es el fenotipo. El cabello chino es el fenotipo, la manifestación del gen. La manifestación de lo que no vemos se le llama fenotipo. Por ejemplo, el cabello chino, el color de los ojos. Su fenotipo es que tiene ojos azules, ¿no? Su fenotipo es que tiene cabello chino. El fenotipo de estos maíces es que uno es negro con maicitos, con dientitos amarillos, y este, por ejemplo, es amarillo, pero con dientitos negros, ¿no? Y este es con dientitos amarillos y rojitos. El fenotipo es lo que vemos. El genotipo es lo que no vemos. ¿No? Ahora, ¿por qué vemos el cabello chino, los ojos azules o los maicitos aquí con diferente color en los dientitos? ¿Por qué? Porque hay genes que se manifiestan. ¿Se acuerdan que es ¿se acuerdan que es un gen? ¿Qué significa gen? Lo vimos hasta por allá, hasta por allá. Un gen es un pedacito de ADN. Un gen es un pedacito de ADN que tiene cierta información. Ajá, eso es un gen. Un pedacito del ADN o un fragmentito de la, se debe de decir fragmento, no pedacito, ¿eh? Un fragmento de ADN que tiene información específica. Y entonces los genes los vamos a poder dividir en genes dominantes y en genes recesivos. Déjenme, voy a ir a la última diapositiva para que entendamos esta parte mejor. Voy a irle acá. Ahorita regreso a los otros. Vean, ¿a qué nos referimos con él? A ver, esta. Hay genes que dicen, el individuo va a tener los ojitos azules, ¿no? El gen es un pedacito o un fragmentito de ADN que tiene información específica. Entonces dice, hay gen de los ojitos azules, pero también hay un gen de los ojitos café, ¿no? Y entonces resulta que aquí hay dos individuos que ya se van a casar. Uno que tiene los ojitos cafés y otro que tiene los ojitos azules. ¿De qué color van a tener los ojitos los hijos? De acuerdo a lo que están viendo ustedes. Los hijos son los 4 que hay por acá. Puede tener esa combinación de genes. ¿De qué color tienen los ojitos? Bueno, vamos a ponerle que este es el papá. Vamos a ponerle una gorra. Y vamos a ponerle que esta es la mamá. Vamos a poner los chinitos acá. Y esta es la mamá. ¿Cómo quién van a tener los ojitos? ¿Como el papá o como la mamá? Estos son los hijos, los que están aquí en este cuadro. ¿Van a tener los ojos de papá o los ojos de mamá? Van a tener los ojos de papá. De papá. Y ninguno, vean, ninguno va a tener los ojos azules. Aunque la mamá tenga los ojos azules, ninguno con esta combinación va a tener los ojos azules. Entonces, estos son los genes del papá. Este y este. Si se fijan, las dos letras son mayúsculas. Los genes dominantes se representan con letras mayúsculas. Los genes recesivos se representan con letras minúsculas. ¿Qué es un gen dominante? Aquel
que luego se quiere expresar. Es decir, aquel que luego se quiere hacer presente, ¿no? ¿Cuál sería un gen recesivo? No es que sea más débil, ¿no? No es que uno sea más fuerte y uno sea más débil. Sus características son diferentes, pero supongamos que es más débil. Entonces, como es más débil, como que se oculta, le da penita, le da miedo estar junto a un dominante y entonces se oculta. Acá tenemos B minúscula y B mayúscula. Las combinaciones de las letras, vean acá adentro, quedó la B mayúscula junto a la B minúscula. ¿Por qué? Porque papá pasó su B mayúscula y mamá pasó su B minúscula. Cuando decimos genes dominantes, está pasando esto. Hay una B mayúscula y una B minúscula, pero ¿qué color es el que se está manifestando? ¿El café o el azul? ¿Mm? Aquí en el cuadro. ¿Qué gen se manifiesta? ¿El café o el azul? El café, ¿no? Y está presente la B mayúscula del café y está presente la B minúscula del azul. Se llama gen dominante porque este es el que se manifestó o el que se va a poder observar en los hijos. Entonces, ahora vamos a poner acá otro cuadrito. Supongamos que ahora el papá, el papá es B mayúscula, B minúscula, ¿no? Acá va a estar el papá. Vamos a hacer otro cuadrito. Y vamos a suponer que se va a casar con, vamos a suponer que se va a casar con otra de ojos azules. Para que tenga ojos azules, las dos tienen que estar en minúscula. ¿Ya vieron? Para que fueran ojos azules, las dos tenían que estar en minúscula. Porque mayúscula con minúscula no daba ojos azules, daba ojos café. Pero ahora suponemos que se va a casar este niño de ojos cafés con esta por acá de ojos, con otra de ojos azules, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Papá, papá pone un gen, supongamos que pone la B mayúscula. Y mamá pone la B minúscula. Y luego en la otra combinación, papá pone la B minúscula y mamá pone la B minúscula. Y aquí en esta combinación, papá pone la B mayúscula y la B minúscula. Y por este lado, papá pone la B minúscula y la B mayúscula. Digan, si este de ojos café, este nuevo individuo que tenía ojos café, pero con esta combinación, se casa con una de ojos azules, pero con esta combinación, ¿alguno de sus hijos va a tener ojos azules? ¿Alguno de los hijos acá va a tener ojos azules? ¿Qué Pues yo creo piensan, que sí. chiquillos? ¿Por qué? Porque la combinación es B minúscula. Para que haya ojos azules, ¿qué combinación tiene que ser? B minúscula B minúscula. y B minúscula. Entonces, ¿qué probabilidad hay que este que tenía ojos cafés, si se casa con esta de ojos azules, qué probabilidad hay de que sus hijos tengan ojos azules? Pues hay una probabilidad de un 50%, ¿no? De que tenga ojos azules. Ahora, aquí la dominancia no se presenta porque no hay letra mayúscula, entonces dos de los hijos pueden tener ojos azules. Si se casan dos de ojos cafés, ¿no? Ahora se va a casar uno de ojos cafés, pero vean, B mayúscula, B minúscula. A esto cuando hay dos letras mayúsculas juntas, dijimos que los genes dominantes se representan con letras mayúsculas. Cuando tengo dos mayúsculas juntas, le llamo dominancia completa. Dominancia completa. Las dos letras son mayúsculas, no hay modo de que pueda haber una característica recesiva. Cuando hay dos letras minúsculas, se le llama recesividad completa.
los genes dominantes se identifican con letras mayúsculas, los genes recesivos se identifican con letras minúsculas. Aquí hay una recesividad completa y aquí hay una dominancia completa. Cuando tenemos una letra mayúscula con una letra minúscula, no se le llama dominancia, se le llama codominancia. Entonces acá se va a casar uno de uno que tiene B mayúscula, B minúscula, o sea, los ojos cafés, y se va a casar con otro que tenga ojos cafés también. Acá se van a casar dos que tengan ojos cafés. Los dos tienen ojos cafés, pero vean, no hay una dominancia completa, hay una dominancia incompleta, porque son una mayúscula y una minúscula. Entonces acá va a quedar B mayúscula con B mayúscula, es decir, esta B con esta B. Luego, esta B con esta B, esta B con esta B y esta B con esta B. ¿Va a haber alguien que tenga ojos azules en esa familia? ¿Puede haber alguien que tenga ojos azules? ¿De acuerdo a la combinación de letras? Sí. Sí, aquí está. Entonces, de dos que tengan ojos cafés, ¿pueden hacer de repente uno que tenga ojos azules? Sí, si en sus genes está la información. Ajá. Y va a haber uno que sea dominante completo, vean, B mayúscula, y va a haber dos que tengan el gen de los ojos azules. El primero no tiene el gen de los ojos azules, porque heredó la B mayúscula de uno y la B mayúscula del otro. Pero dos pueden tener el gen de los ojos azules. Y definitivamente uno puede nacer con ojos azules, ¿vale? Así es como funcionan los genes. Tiene que ver con la dominancia o con la recesividad. Entonces, vámonos para allá atrás, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Ah, no, no tanto. Ok, vamos a ver. ¿Cuáles son genes dominantes? Vamos a ver, ¿cuáles son genes dominantes? Ok, son aquellos que se expresan de forma inmediata cuando son heredados. Y si se encuentran en presencia de un gen recesivo o de otro dominante, se van a hacer presentes. A todos los genes dominantes los representamos con letra mayúscula. Si estamos viendo genética, genes, y vemos letras mayúsculas, es que estamos hablando de genes dominantes. Entonces, ahorita mismo se van analizando ustedes para saber si tienen el gen dominante de su mamá o de su papá. Genes dominantes, cabello chino. Si tienes cabello chino y alguno, tu papá o tu mamá, tiene el cabello chino, heredaste el gen dominante. Ojos de color oscuro, cafecitos o más negritos, genes dominantes. El color de la piel oscuro. Si somos morenitos de piel oscura y otros miembros de la familia son más claritos, si tenemos el color oscuro es porque tenemos los genes dominantes. Lengua de taquito. A ver, hagan su lengua de taquito. Si pueden hacer lengua de taquito, tienen el gen dominante. ¿Alguien no puede hacer lengua de taquito? ¿O todos pueden? Alce su manita si alguien no puede hacer lengua de taquito. ¿Todos pueden? Si podemos hacer lengua de taquito, es que porque tenemos el gen dominante presente para hacer lengua de taquito. Pestañas larguísimas y enchinaditas. Pestañas rizadas. Si mamá o papá tienen las pestañas rizadas, seguramente heredamos las pestañas rizadas como genes dominantes, siempre y cuando la dominancia sea completa, acuérdense, porque si hay dominancia que no sea completa, podemos heredar la otra característica. Luego, el lobulito de la oreja. Chequen su orejita, véanla en un espejo y fíjense si su orejita tiene un lobulito. Un lobulito. Bueno, ahorita vemos la contraparte.
Vean, acá viene la orejita y sale como un bordecito acá abajo, ¿no? Se ve como un bordecito acá abajo. ¿Qué más? La altura también sería un gen dominante, la altura. Ujú. Los labios gruesos, que no tenga uno los labios delgaditos, sino labios gruesos es característica dominante. La miopía, también aquellas como medio anomalías, ajá, que podemos tener. Hay algunas características que son heredables y que están en los genes dominantes. Este, hay una afección en donde en lugar de tener 5 dedos en la mano tienen 6. Ajá. Polidactilia se llama, que en lugar de haber 5 dedos haya 6. Ese sería un gen dominante. Si de repente hay un dedito de más, es por un gen dominante. Si tenemos 5 es porque tenemos los genes recesivos, no los dominantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, genes recesivos dice que son aquellos que permanecen ocultos cuando hay un gen dominante o que se van a manifestar junto a otro recesivo. ¿Se acuerdan? Eran las letras minúsculas. Si tenemos una mayúscula y una minúscula, la mayúscula va a ganar. Para que este se pueda hacer presente con todas sus características, forzosamente tiene que estar junto a otro igual a él, junto a otro recesivo, como los ojitos azules. ¿Se acuerdan? B mayúscula eran los ojos cafecitos, pero también B mayúscula, B minúscula. Pero para que se manifestaran los ojitos azulitos, a fuerza tenía que haber las dos minúsculas. Uh-huh. Características de genes, o más bien ejemplos de genes recesivos, el cabello lacio, lacio, así como de aguacerito. Uh-huh. Es porque están así los genes recesivos. Los ojos de color claro, azules o verdes o moraditos. Uh-huh. La piel clara, los que sean de piel blanquita o más güeritos. Los labios delgaditos, porque hay genes recesivos. Las pestañas chiquitas, como de aguacerito, genes recesivos. Vean el lóbulo de la oreja. ¿Se acuerdan que en el otro les decía, le sale acá como un pedacito, un bordecito? Quien tenga los genes recesivos, vean como que la orejita viene y se pega ya directamente a la carita. No hay un lobulito. Uh-huh. No se puede hacer lengua de taquito. Quienes tengan los genes recesivos no pueden hacer lengua de taquito. ¿Se acuerdan que la miopía era en los dominantes? Si no tenemos ningún problema de la vista, si nuestra vista está bien, es porque tenemos los genes recesivos. Y así hay muchas características que nosotros podemos reconocer de los genes dominantes y de los genes recesivos. ¿Dudas con respecto a esta parte, chiquillos? ¿No? Ok. Aquí otra cosita que se me pasó decirles. A ver, voy a quitar esto para ponerles, para ejemplificarles acá. Dijimos que había genes dominantes, ¿no? Y genes recesivos. Entonces, imaginemos que tenemos una flor roja. Una flor roja. Acá tenemos una flor roja. Y se va a juntar o a cruzar con una flor blanca. Pero el blanco no me va a salir, entonces la voy a poner amarilla, ¿eh? La voy a poner amarilla, pero ustedes imagínense la blanca. Tenemos una flor blanca y una flor amarilla. Una flor roja y una flor blanca. Esta tiene su dominancia completa. Esta es roja y los dos genes los tienen mayúscula. Esta es blanca y los dos genes los tienen minúscula, ¿no? Y entonces se van a cruzar. Vamos a hacer su cuadrito de Punnett. Se llama cuadrito de Punnett, donde a partir de los genes se hace la combinación. Entonces, R mayúscula, aquí la voy a poner, R mayúscula con B minúscula.
Y luego R mayúscula con B minúscula. R mayúscula con B minúscula y R mayúscula con B minúscula. ¿De qué color creen que van a ser esta imagínense la blanca, ¿eh? Imagínense la blanca. ¿De qué color me pueden decir ustedes que va a ser la flor que van a hacer? ¿Roja o blanca? Roja. Roja porque tiene la R, todos tienen la R mayúscula, ¿verdad? Todos tienen la R mayúscula. Ujú. Por eso podemos suponer que pueden hacer roja, porque en todos está el gen dominante. ¿Y qué creen? ¿De qué color creen que puede salir? Bueno, acá no tendría que ser un naranja, ¿verdad? Tendría que ser un color rosa. Las flores pueden ser o todas rojas, porque tienen el gen dominante. Ninguna va a poder ser amarilla, ¿o sí? Para que sea amarilla tiene que haber las dos minúsculas, y no hay. Ninguna va a poder ser amarilla. Todas forzosamente tienen que ser rojas o pueden ser de color rosa. ¿Qué pasaría si fueran de color rosa? ¿Qué pasó con los genes? Si era rojo con blanco y la flor sale rosa, ¿qué pasó con los genes? ¿Qué creen ustedes que pasó? Si no sale roja y sale rosita, ¿qué creen que haya pasado? Se mezclaron y Se bueno, son un color más mezclaron. clarito. Exactamente, se mezclaron y a eso no le llamamos, esta no fue dominante, esta no fue recesiva, la dominante es la que primero se manifiesta, la recesiva es la que permanece oculta y se manifiesta menos que otro gen igualito a ella esté presente, pero en este caso, en este caso, el rojo no dominó, pero el blanco tampoco se dejó. Dijo, ah, no, yo por qué me voy a ocultar, yo no quiero. Y entonces se combinan. Y cuando los genes se combinan, a eso se le llama codominancia. Codominancia. Cuando los dos se expresan al mismo tiempo. Ay, aquí me faltó. Codominancia. Entonces resulta que a veces los genes se pueden combinar y dicen, no, 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 yo también quiero salir, yo porque me voy a estar ocultando, yo también quiero. Y entonces tenemos flores rosas de una combinación de flores rojas con flores blancas. Y entonces en lugar de tener el cabello chino, 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 a lo mejor lo tenemos onduladito. A lo mejor papá o mamá son de cabello chino, 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 de ese chino cerradito y nosotros nacemos con el cabello ondulado, ni chino, 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 ni lacio, 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 ¿no? Entonces puede haber la codominancia, que presentemos características tanto de papá como de mamá combinadas, o que presentemos algunas características más del papá o más de la mamá porque ganaron la dominancia o ganaron la recesividad y podamos tener esas combinaciones. Entonces también ya vimos que en una familia, con lo de los ojitos cafés que veíamos ya en la parte de acá, en este cuadro de Punet, que aunque uno de los progenitores tenga los ojos azules, ninguno de los hijos puede nacer con los ojos azules. Pero si esos hijos más adelante se casan, ¿no? Y tienen pareja y esa pareja, su combinación de genes lo permite, los nietos o los bisnietos o los tataranietos pueden tener los ojos azules, aunque ningún otro de los miembros los tenga. Bueno, de los miembros inmediatos, porque como les digo, sí, su abuelito o su bisabuelito o su tatarabuelito era rubio, 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 ¿no? Y ya los demás son morenitos. Y de repente nace un chiquillo rubio, rubio, rubio y los papás morenitos.
eso puede pasar dependiendo del tipo de genes que tenga el individuo. Entonces, aquí hay otro cuadrito de Punnett. Esos se llaman cuadros de Punnett. Punnett es el científico que propone esta combinación de los genes. Entonces, vean, acá tenemos, ay Dios, acá tenemos que está el pistilo y el polen, ajá, de estas plantitas que se van a combinar. Esta salió con su combinación de genes dominantes, vean, B mayúscula con B minúscula, ajá, B mayúscula con B minúscula. Pero vean, la combinación de genes acá son una letra mayúscula, una minúscula. Entonces, la mayúscula es el color moradito. La mayúscula es el color moradito. Y la minúscula, por lo que nos está diciendo por acá, es el color blanco. Entonces, si se casa una mayúscula con una minúscula y se combinan los genes de otra mayúscula con otra minúscula, pues este va a ser dominante completo. Este ni cómo sea blanco, porque las dos letras son dominantes mayúsculas. Este tiene, aunque está presente el dominante, que es el moradito, tiene dentro de sus genes al blanco. Entonces, seguramente este cuando se case por ahí o cuando tenga descendencia, seguramente puede tener flores blancas. Este también tiene la presencia del gen dominante y se está manifestando con el color moradito. Pero, ¿qué pasó acá cuando se juntó la letra B con la otra letra B? ¿De qué color salió la florecita? Blanca, porque ya no hay ningún dominante, ajá, que le permita expresarse. Y entonces se está expresando el color blanco. Si se junta B minúscula con B minúscula para tener una descendencia y se junta con B mayúscula, ¿van a poder tener flores blancas, muchachones, ya de acuerdo a esas combinaciones? ¿Creen ustedes que tengan hojas blancas, flores blancas? ¿Esta combinación tendrá flores blancas? B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Díganme ustedes, ¿va a haber flores blancas? Aquí. Ay, alguien ya me contestó. Sí. No, no, para que haya flores blancas, las dos tienen que Hay ser más minúsculas. moradas. Ajá, todas serían moradas, porque todas tienen la B mayúscula. Ajá, entonces así se puede ir como jugando con las combinaciones para poder, para poder saber si van a presentar alguna característica o no. Y a este tipo como de jueguito de cálculo le llamamos cuadro de Punnett. Ajá, es donde se hacen este tipo de combinaciones para ir viendo esa situación de los genes. Ay, miren, perdón, pensé que no se las había puesto. La de los genes codominantes, ¿se acuerdan? Que son aquellos en donde ni el dominante gana ni el recesivo gana, sino que ambos se expresan al mismo tiempo, ¿no? Miren, perdón, no recordé que sí quedó hasta el final. Hasta dije, ching, me faltó. Y sí, siempre sí quedó. Entonces, vean, el fenotipo, acuérdense que el fenotipo es lo que observamos. ¿Qué observamos? Ah, pues una flor roja con una flor blanca, ajá, y que su hijito fue una flor rosada. ¿Cuál es el genotipo? Ah, pues el genotipo es el conjunto de los genes. Roja, que se representó con las R's mayúsculas, blanca, que se representó con las R's minúsculas, y que entonces tuvieron hijitos R mayúscula, R minúscula. No ganó el dominante, que era la R mayúscula, no ganó el recesivo, que era la R minúscula, sino que los dos al mismo tiempo dijeron, yo me quiero manifestar y yo también me quiero manifestar, y en lugar de ser roja, ¿no? Quedó rosita. Entonces a eso se le llama codominancia, cuando los dos pares de genes se transmiten al mismo tiempo. Ajá. ¿Dudas, chiquillos?
Son un montón de conceptos, pero pues espero que hayan sido lo más, son muchísimos, yo lo sé, pero que nos haya quedado, nos haya ido quedando claro cómo era la situación. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Perfecto, muchachos.